Soy el maestro Fidei Hop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopches. Vamos a continuar hoy con el ejercicio número 20. Estos ejercicios están dentro del libro volumen 3 de la saga Muerte al Rey. Estos son unos libros que yo llevo publicando hace varios años ya, y una de las novedades que tiene el libro es que se pueden descargar gratuitamente para que todo el mundo pueda tener acceso a ese tipo de libros. El libro está compuesto, los primeros ejemplares, el volumen uno, 2, y están compuestos de diversos artículos ajedrecísticos, y el volumen 3, específicamente este libro, está compuesto de 200 ejercicios extraídos de la Olimpiada de Batumi 2018. Así que vamos a comenzar entonces con este ejercicio número 20, donde se encuentra jugando con blancas de Taiwán, Son Raymond, con Tran Tu Minh de Vietnam. Esta posición, vamos a comenzar entonces. Acá el negro acaba de jugar la movimiento torre H5. Y vamos a comenzar entonces nosotros con el análisis material, que ese es el primer análisis que tenemos que hacer cuando se nos presente una posición. Comenzamos. Las blancas tienen 7 peones, las negras tienen 7 peones, blanco tiene pareja de alfiles, caballo, dos caballos alfiles, dos torres, dama, dama. Ok. El análisis material es simplemente aritmética, sumar y darnos cuenta que en este caso hay igualdad material. Hay una igualdad material y por ende, obviamente, no hay ninguno de los dos bandos tiene ningún tipo de ventaja material. Posterior a ello, comenzamos con el análisis posicional, que obviamente es el análisis más complejo porque nos exige que tengamos un conocimiento ajedrecístico y eso necesito, obviamente, trabajarlo. Entonces, comenzamos con el análisis posicional. Es interesante destacar acá que esta apertura, esta partida específicamente, viene de una apertura de una defensa siciliana, variante Najdorf. La famosa variante Najdorf, que es una apertura que hasta el día de hoy se juega con mucha regularidad, sobre todo por los jugadores de la élite, es una apertura muy incisiva. Todas las defensas sicilianas son muy complejas y yo personalmente no las recomiendo para jugadores que estén empezando. Sí para jugadores que ya tengan una fuerza práctica porque es una apertura bastante incisiva, que muchas veces uno con negra puede estar jugando a intentar hasta ganar la partida. ¿Ah? Así que es muy recomendable para jugadores que ya tienen una fuerza práctica, pero no así para los jugadores que estén comenzando. Entonces, partimos con el análisis posicional. El análisis posicional nos muestra lo siguiente. Acá hay una casilla de 5 que ustedes pueden visualizar, que es súper importante. Fíjese que esta casilla de 5 está controlada por el caballo en C3, el alfil de B3 y la dama de D1. ¿Qué es lo que pasa con esta casilla de 5? Que inmediatamente, cuando yo me apodero de D5, inmediatamente dejo un peón retrasado en D6. Y ese peón de D6, si bien está defendido ahora por el alfil de E7, puede en un futuro cercano transformarse en una gran debilidad. ¿Y por qué no? Podría hasta en un momento determinado ser capturado. Entonces, desde el punto de vista posicional, nos damos cuenta que el rey negro no puede enrocar de forma directa porque movió ambas torres, a diferencia de las blancas que están enrocando simplemente con un movimiento, como enroque corto o en su efecto dama de 2 y enroque largo. Ahora, es importante destacar acá que las blancas tienen que siempre controlar la casilla de 5. Por ejemplo, podrían hacer un dama de 2, un enroque largo, un torre H1, con la idea de un posible F4, un ejemplo. Hay varias opciones acá, porque también hay que pensar que el rey negro está en el centro, no está enrocado. Del punto de vista posicional, las blancas mantienen una pequeña ventaja. Si bien las blancas tienen un peón doblado en F, porque se produjo un caballo F5, ¿cierto? Y un alfil por F5 en algún momento, pero lo que pasa acá es que ese peón puede ser defendido fácilmente. ¿Mm? Entonces, tampoco es una gran debilidad en este momento. Ahora, acá en esta posición hubiese sido muy interesante para las blancas, después de torre H5, hacer dama de 2. Y si ustedes se dan cuenta que después de dama de 2, las blancas están amenazando enrocarse largo, torre H1 y F4, un ejemplo. O controlar la casilla de 5 de frentón. También es posible en algún momento entregar ese alfil por el caballo de F6 y seguir con la idea de apuntar a la casilla de 5. Porque no olviden que este alfil no solamente está presionando directamente F7, también hay una presión que en algún momento podría ejercerse también en el flanco de dama. Entonces, en la partida después de torre H5, el negro está capturando el alfil de G5.
Entonces, en este momento, las blancas hacen caballo E4. Esto parece una combinación bastante interesante porque de cierto punto está no solamente ejerciendo una presión sobre D6, también hay un tema puntual acá que radica que después de caballo por E4 el alfil estaría capturando y la torre de H5 estaría colgada, o sea, no tendría defensa. Eso es más o menos lo que piensa el jugador de blancas cuando hizo caballo E4. Pero aquí viene un pequeño detalle que él omitió, que después de caballo 4 el negro puede capturar el caballo y entrar en esta combinación que es bastante interesante. Fíjense, si ahora yo juego dama por H5, ya hay una amenaza directa del alfil en F7 y la dama en F7, que eso sería un jaque mate, ¿cierto? Pero el negro puede inmediatamente capturar de caballo y defender la casilla F7. Después de enroque, en caballo C5, alfil D5 y B5. Ahora, hacemos un análisis material de esta posición y nos damos cuenta que las negras tienen dos caballos por una torre. O sea, materialmente las negras tienen ventaja. Es importante también destacar eso. Ahora, después de caballo E4, el blanco hace alfil por E7. Entonces aquí nos damos cuenta que aquí está realmente el tema de la combinación. El alfil capturó en E7 porque estaba siendo atacado y la dama inmediatamente también está atacando H5. Es aquí en este momento. Fíjense que es interesante acá hacer dama B6 porque hay una amenaza de mate en F2. Si enroque, el caballo va a F6, tomo, A4 y A5. Esta posición ya inmediatamente un poquito mejor para las negras. ¿Por qué es mejor para las negras? Desde el punto de vista material, mantenemos la igualdad material, pero desde el punto de vista posicional, las negras tienen varios planes bastante interesantes. Uno, hacer un rey en E7, mantener el rey en el centro, y ese rey en el centro podría ser muy útil en el momento determinado que se logren cambiar más piezas, por ejemplo dama, y ese rey ya inmediatamente está mucho más activo que el rey blanco en G1. Esos pequeños detalles son súper importantes con la proyección que yo estoy haciendo para el futuro con respecto a qué final quiero jugar. No es lo mismo jugar un final con el rey en el centro que un rey en el flanco. Fíjense qué interesante. Otra cosa puntual, que aparte de rey E7 hay una amenaza también torre por F5, también la torre domina la columna C, los peones en algún momento se pueden mover a D5 y E4 dependiendo de la posición, y las negras tienen una disposición mucho más dinámica. Las blancas, la verdad que no tienen una gran contrajuego y tendrían una posición un poquito pasiva. Hubiese sido interesante. Después de alfil E7, el negro juega dama A5, que es una movida buena. Y aquí nos damos cuenta rápidamente que rey F1, torre por F5, un ejemplo. Si alfil por D6, dama B6 y hay un ataque doble, ¿cierto? Directo, amenazo dama por D6 y dama por F2, jaque mate. ¿Eso qué significa? Que a rey F1, torre por F5, alfil H4 y ahora G5. Y ahora nos damos cuenta inmediatamente que estamos amenazando G por H4, tomar en F2 y todo lo demás. Es una posición ya de abandono para las blancas. En la partida, entonces, después del caballo 4, el negro hizo caballo por E4, alfil por E7, dama A5 y ahora hace C3. Y aquí el negro lamentablemente no finalizó la partida como pudo haberla finalizado, que hubiese sido el tema caballo por C3. No olvidemos nunca que en todos los trabajos que nosotros venimos haciendo en la Academia de Ajedrez Hopkins siempre estamos destacando el orden exacto para calcular. El orden siempre es jaque, captura, movimiento. En ese orden jerárquico, jaque, captura, movimiento y posteriormente nos pasamos a las piezas específicas que serían dama, torre, alfil, caballo, peón. Gracias a este alineamiento se nos facilita el tema del cálculo, que es un tema súper complejo en el ajedrez y que como todo tópico dentro del mundo del ajedrez se puede mejorar. Solamente hay que trabajarlo. Ahora, después de caballo por C3, un ejemplo, vamos a ver varias opciones. De las más obvias, como dama, un ejemplo, dama de 2, rey E7. ¿Qué está pasando si se captura en C3, captura en C3 y el negro se queda con una ventaja material de peones? Acuérdense que cuando tenemos ventaja material, inmediatamente estamos hablando de una ventaja estática porque permanece en el tiempo, ¿no? Entonces, la otra opción es que a dama H5 viene este jaque B1. Si rey D1, simplemente maten D2. Si rey N2, jaque, y aquí le dan mate inmediatamente en F4. La otra opción es que a caballo C3 jueguen B por C3. eh, No, me falta esta otra, ¿cierto? Después de dama acá, dama H5, caballo B1.
jaque, jaque, y finalmente mate en E4. Y la línea principal dentro de la variante sería caballo por C3, B por C3. Además está decir que rey E2 simplemente rey E7. Nuevamente hacemos un análisis material y nos damos cuenta que el negro tiene ventaja material. Y dama C3, rey F1 y simplemente rey por E7. La dama no puede comer la torre en H5 porque está cayendo también la torre de A1. Hay amenaza directa de torre por F5, por lo demás. Y si yo hago un análisis material de esta posición, las blancas tienen 2, 4, 5 y las negras tienen 2, 4, 6, 7. O sea, las negras tienen 2 peones de más. Obviamente no hay compensación por los 2 peones. En su efecto, después de C3, el negro le faltó ese movimiento, que hubiese sido lo más probable una ventaja decisiva de forma directa, e hizo dama C5, ya que es una movida dudosa. Enroque, torre H7, me están comiendo la torre, ¿cierto? Un ejemplo, si caballo de F6, tomo y alfil C2. Nuevamente en esta posición el negro tiene un poquito mejor proyección por lo mismo, porque el peón en algún momento pues, se pueden hacer de 5 E4, el rey se podría ubicar en F8 y no le está pasando nada, el peón de F5 después que haga E4 también va a empezar a sufrir. Realmente la posición hubiese sido interesante. Ahora, dama C5 en roque, torre H7, un ejemplo, dama D3. Ahora la otra opción, rey por E7, dama E4, torre C7. ¿No? Estamos en una posición incierta porque no hay una gran diferencia tanto en la parte estática ni como dinámica aquí. Dama de 3, caballo por F2. Si torre por F2, rey E7, ¿cierto? Y la torre está clavada. El negro se queda con un peón de ventaja. ¿Qué es lo que pasó? Que a dama de 3, caballo F2, dama de 6, jaque doble, ¿cierto? Dama por y alfil por. Ahora, en esta posición puntual, si bien las negras tienen un peón de más, pero también las blancas tienen una pequeña compensación que tiene que ver con la fuerza de la pareja de alfiles. Ustedes pueden apreciar que los alfiles dominan gran parte del tablero. También el caballo está siendo atacado. También la torre podría moverse a D1 y la otra torre de 1 y empezar a ejercer una presión sobre el punto E5. Esto le termina con una pequeña ventaja blanca. ¿Ya? La partida finalmente la terminó ganando el jugador con negra. También hay una diferencia de elo bastante considerable, que era bastante probable que las negras terminaran ganando. Pero aún así, a nivel posicional, que es lo que nos importa a nosotros, en esta posición las blancas están un poquito mejor por el tema dinámico. ¿Ya? Tienen mejor disposición de piezas, la pareja de alfiles y con respecto a los posibles planes que deberían tener. ¿Ya? Con eso vamos entonces ya finalizando este ejercicio número 20. Hace tiempo no habíamos parado un poquito estos ejercicios, estamos trabajando en la Academia Hotchkiss, estamos en un proceso de digitalizar gran parte del material que estamos con los alumnos, y eso obviamente no ocupa mucho tiempo, pero ya estamos empezando a retomar este tema. Así que yo los dejo invitados que sigan nuestra academia, todas las personas que les interese tomar clases de ajedrez, que quieran aprender ajedrez, se pueden comunicar directamente con nosotros. También invitamos a todos los aficionados que descarguen los libros. La mayoría de los libros están apuntados a un nivel básico y un nivel intermedio. ¿Ah? Cualquier persona de esos dos niveles les puede sacar provecho. Hay de todo un poco. Táctica, estrategia, apertura, medio juego, finales. ¿Ah? El volumen 4 acaba de salir ahora, hace poco, hace un par de meses atrás, en diciembre del año 2020, y es una pequeña compilación de ajedrecistas chilenos contra jugadores extranjeros. Es un tema bastante interesante, sobre todo para los jugadores chilenos que nos queremos reivindicar, destacar y de una u otra manera conocer gran parte de la humilde historia que tenemos con respecto al ajedrez internacional. Así que quedan totalmente invitados. Se despide el maestro Fidejop Sepúlveda y esperemos que visiten el canal. En el canal tenemos mucha información con respecto al tema de ajedrez. Así que me despido, que estén todos muy bien.